No. Ah, entró Juan también, Juan Ruiz, Juan Echeborri, los dos Juan. Bueno, me parece fantástico. Estamos bastante completitos hoy. Bien, les comentaba que de los que estuvieron o los que vieron los videos, que ya estamos terminando el segundo periodo intermedio. En realidad, desde el punto de vista histórico, terminamos el segundo periodo intermedio con lo que di la clase anterior sobre Camose. Camose Ah, fue el no sé, último faraón de la dinastía faraón. número 17, que es la última dinastía del segundo imperio intermedio, la que realmente toma las armas para expulsar a Egipto de los invasores Hicsos. Si yo continuara con la línea de tiempo, debería de hoy abordar al faraón Ahmose I, que fue el fundador de la dinastía número 18, que es la primera dinastía del Imperio Nuevo. Pero como ya estuvimos hablando de biografías de hombres, me pareció interesante hacer un, no digo paréntesis, sino tomar otra línea y hablar sobre las reinas tebanas de esta época, ¿ah? Que Mm, fueron mujeres sumamente, que tuvieron un papel sumamente importante en la vida de Egipto en este momento, o sea, durante el final del segundo preintermedio, tenemos varias reinas. Ellas inauguran, por decirlo así, una línea de reinas muy poderosas, ¿ah? Este, y bueno, se me ocurrió que podía ser interesante porque en general no se habla mucho de las mujeres, ¿vieron? En el antiguo Egipto, yo he nombrado alguna que tomó alguna relevancia, digamos, por ejemplo, cuando vimos alguna tumba, alguna reina del imperio, del reino antiguo o alguna cosa muy puntual, pero como todo, hay ¿eh? la inmensa mayoría de los gobernantes egipcios fueron hombres, Ujú. aunque hubieron muchas reinas, como les decía, muy importantes. Entonces es que se me ocurrió este, abordar la vida de tres de estas reinas y para empezar, que yo Sí, ya por algo favor. hablé de ella, pero un poco por arriba, estuve investigando un poco más, que es la reina Tetisheri, ¿ah? La esposa de, que los nombres, la esposa de Senastenra Ahmose, que era el padre de Sekenenra. Todos estos nombres complejos y qué, yo hice una especie de árbol genealógico muy esquemático porque se repiten los nombres, ¿vieron? Mm, Ahmose se repite, Ajotep se repite, la única que sale de todos estos nombres es Tetisheri, porque justamente ella no es de linaje real. Eh, los nombres, ¿qué significan? Tienen que ver con el dios Amón. ¿Tá? El significado del nombre tiene que ver con el dios Amón, que es mm, el dios que comienza a tener cada vez más importancia durante finales del Reino Medio y el Imperio Nuevo. Por eso es tan importante el templo de Amón en Karnak, porque Amón fue un dios de la ciudad de Tebas, un dios que no fue muy importante hasta que comenzaron a gobernar príncipes de la nobleza tebana. Entonces ahí es cuando tenemos algunos dioses que hasta ahora eran poco menos conocidos, como por ejemplo Montu, ¿tá? Que era un dios de la guerra, que ustedes lo conocen gracias a varios faraones que toman el nombre de Mentuhotep. Entonces ahí cuando empezamos a ver cómo en el nombre de los faraones comienzan a aparecer estos nombres asociados a diferentes divinidades. Y Amón va a ser uno de los más importantes, porque la mayoría se va a querer llamar hijo de Amón o el hijo más querido por Amón o algo relativo a eso. ¿Ah? No se olviden que los reyes ujú. este, egipcios no eran simples mortales. Eran dioses, eran dioses prácticamente en la tierra. Sí, Bea, decime. Y entonces qué pasa con Con Ra, O sí. buena pregunta. En realidad,
Con Ra no es que pase nada, se sigue, sigue teniendo sus centros, sus templos, pero ¿qué sucede en el Imperio Nuevo? Termina estando su nombre asociado al de Amón, termina Mm, siendo absorbido, por decir de alguna forma, por Amón, y es donde Ra, surge la figura de Amón-Ra. Monra. El Ajá. famoso Amón-Ra es Mm, la conjunción del dios Amón y el dios Ra, que en realidad ambos son dioses solares, o sea, Sí, dioses por eso. No. celestiales, dioses del sol, ¿no? Mm. Pero que no son iguales, no es el mismo dios con diferente nombre, son dos dioses distintos. Pero bueno, terminan asociándose entre ellos. Decime, Nora. Mira, te quiero hacer esta pregunta porque cuando nosotros estudiábamos en el liceo, se decía que Amon-Ra era el que había sido nombrado así porque era el que creía en un único Dios. O sea, como que había otras divinidades. Sí, Divinidades como podés ver, no sé, en la época antigua, ¿no? Del sol, del viento, pero que en Amon-Ra había coincidido que era un solo Dios. Yo digo, porque yo soy grande de edad, entonces digo, siempre me gustó la historia y eso siempre me quedó. Amon-Ra, nunca me olvidé porque nos habían dicho que esa era la característica. Por eso fue la consulta. eh, en realidad el que se toma como tú dijiste, un dios, se me fue el nombre, tú lo dijiste recién. El que se toma como el de una religión monoteísta es Atón. Ah, el dios Atón. Ahí va. Platón, sí, Se me fue de golpe sí, la. sí. Claro, porque en realidad eh, nosotros hablamos de que Egipto, la religión egipcia es politeísta, ¿verdad? Mm. Pero es politeísta, sí. Ellos creían en una diversidad de dioses muy grande. Incluso había dioses de una ciudad, de un pueblo, de una gobernación, locales, lo que se llaman dioses locales, que no tenían su importancia a no ser en esas localidades. Y después tenemos los grandes dioses que se adoraban en todo Egipto. Por ejemplo, Amón, por ejemplo, Atún, por ejemplo, Ra, Ptah, Ah, mira. Osiris, Isis, Anubis, Set, Mm. todos las grandes dioses. Después hay un montón más. Y los que tenían que ver directamente, como por ejemplo con la vida después de la muerte, algunos muy específicos, ¿tá? Que desconocemos los nombres y otra serie de cosas. El tema de Amón fue exactamente eso lo que yo te estoy contando. Era un dios que se conocía desde muy antiguo, o sea, un dios, no es que era un dios que se inventaron, era un dios muy No, no, antiguo que se ya. conocía desde el reino antiguo, o sea, del inicio de Egipto, pero que su culto estaba concentrado en la ciudad de Tebas, o sea, era una deidad provincial, ¿ah? Del punto de vista de que era una provincia Tebas, cuando la capital estaba en el delta, en la ciudad de Memphis. En aquella época, en la ciudad de Memphis, uno de los templos más grandes estaba dedicado al dios Ptah, un dios creador, un dios, el demiurgo, un dios que había creado el universo, que estaba asociado a todo lo creado, a los artesanos, a la creación del mundo, digamos, en sí. Pero después cuando la capital cambia de local, se va de Memphis y pasa a Tebas, entonces ahí es cuando, como les decía yo hoy, la nobleza tebana comienza a, eh, ¿cómo decir?, no dejar de lado las deidades menfitas o más conocidas en la parte del delta, sino que tomaran más relevancia sus propios dioses. No es que ellos no creyeran en Ra o no creyeran en Ptah. Sí, sus creencias involucraban todas esas deidades, pero es como si vos vas a Padua. Padua es San Antonio. Si vas a Asís Sí. es San Francisco. Y así sucesivamente. Digo,
por poner un ejemplo puntual de la religión Sí, sí. católica. En este caso era más o menos lo mismo, solo que como terminan siendo faraones, entonces ellos dijeron, bueno, ya que digo, ¿quién es mi deidad protectora? Ya no es Ra, ya no es Ta, es ahora Montu, un dios guerrero, es ahora Amón. Entonces ahí es cuando Ajá, empezamos a encontrar esa cantidad de nombres que tienen que ver con estos dioses. Y después, mucho después, viene el gran problema de Akenatonis y su sí, deidad Atón, que también ujú, era un dios solar, un dios que tenía que ver con el sol. sí, No sé si venía por ese gracias. lado, Nora. Sí, Mm. sí, 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 Está, venía vale, por ahí. bien. Eh, entonces, siguiendo con esta idea de hablar un poco de las reinas, este, nosotros sabemos ya que el segundo periodo intermedio fue una de las épocas más complicadas de la historia egipcia, donde hay más lagunas para llenar de quién reinó, cuándo, dónde y todo lo demás, que ya vimos que hubieron dinastías que gobernaron unas en el norte, otras en el centro, otras en el sur, los nubios, los hicsos, los tebanos, bla, bla, bla. Y eh, hay lagunas, como les decía, que los propios egiptólogos no han podido llenarlas a pesar de los años que han pasado. También nombramos algunas dinastías muy importantes, la dinastía 16, la dinastía 17, que fue justamente a la 17, cuyos gobernantes comienzan entonces a enfrentarse a los Hicsos. Y es el último, es Ahmose I, fundador de la dinastía 18, que finalmente expulsa a los Hicsos y reunifica de nuevo al país, o sea, a Egipto. ¿Tenías una pregunta, Nora? No, no, Ah, perdón, no, estaba la perdón, mano no bajé levantada. la mano. Está. Bien, cuando nosotros hablamos de Ahmose, hablamos de Ahmose primero, ¿está? El uno, digamos, que procedía de la familia real tebana, porque ya sus antepasados habían sido reyes, no ya nobles, sino ya faraones. Y de esta familia tebana no nos podemos olvidar de la importancia que habían tenido las mujeres a la hora de ver cómo es que Ahmose llega a ser faraón. Em, y hay algo también que no podemos dejar de lado, que los reyes, justamente, sobre todo los tres reyes que nosotros, dos de ellos que nombramos como Sequenenra, su padre que era Senachtenra y su hijo que era Camose, fueron los tres que salieron a luchar contra los Ixos. ¿Quiénes quedaban en el poder? Justamente las reinas. ¿Tá? Porque acuérdense en que fueron personas que reinaron durante muy poco tiempo, por lo tanto, sus hijos eran niños pequeños. ¿Tá? A veces, cuando nosotros hablamos de faraones, capaz que a veces nos olvidamos de pensar que antes fueron niños pequeños que fueron educados para, y que si el padre moría, necesitaban un regente. Y ese regente, el 99% de las veces era su madre. ¿Ah? Y además en Egipto, que la cultura egipcia indicaba que la realeza la transmitía la mujer, no el hombre. Mm. ¿Ah? Por eso es que se casaban entre hermanos, porque la línea de la realeza, la línea sucesoria, no era de padre a hijo, sino que era de madre a hijo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien, entonces la importancia de casarse con sus hermanas, medias hermanas o primas, como ustedes quieran llamar, era mantener el linaje real porque era de la madre la que transmitía el linaje real por la sangre materna. Este, Algo que si nos ponemos a pensar que en los egipcios no tenían idea de que realmente lo que se sabe es quién es la madre realmente y el padre no, a menos que se haga un test de ADN ahora, tiene una significación muy importante, amén de que nos hace ver la importancia que tenían las mujeres en el antiguo Egipto. Que yo se los he dicho muchas veces, pero como que a veces queda difuminado porque no, como no hemos estudiado particularmente el papel de la mujer, pero recuerden que yo les dije muchas veces que
la mujer en Egipto tenía un papel sumamente importante y tenía derechos que no la tenían las mujeres de otras civilizaciones contemporáneas y ni siquiera después, ¿está? Ni siquiera después, o sea, ellas podían tener sus propios bienes, ellas podían heredar, ellas podían trabajar, ellas podían divorciarse, ellas podían vivir solas sin ningún problema, o sea, tenían un montón de derechos que pienso que en algunos lados, en la actualidad, no se han conseguido aún. Y no es que lo piense, digo, lo afirmo. Este, entonces, todo esto empieza con la reina Tetilleri. Pero bueno, vamos a ir de a poquito, vamos a ir viendo entonces las fotos que busqué en internet para ejemplificar todo esto, porque si no queda en el nombre, yo sé que cuando no se, cuando se escuchan por primera vez es complejo. Voy a prender la luz porque no les veo bien. Ahora sí. En un momento. Ahora ya. Bueno, esta es es la cabeza de una estatua del rey Ahmose, que ya vamos a hablar de él, obviamente, que es el que, como les decía, termina de expulsar a los Hicsos. Trabajo que comienza con su hermano, factiblemente, lo más probable es que Camose haya sido hermano mayor de él, aunque, como les decía, las líneas de parentesco son bastante complicadas. Hay quien dice que Camose no era el hermano de él, pero bueno, vamos a pensar que eran hermanos, ¿está? Si no, hermanos de padre y madre, sí, hermanastros. Aunque hay hay un dato muy interesante de Ahmose con respecto a la reina Tetilleri, que él dice la madre de mi madre, o sea que está afirmando que es su abuela realmente. Bien, pero vamos a ir por partes. Entonces, esta es una de las tantas cabezas de Ahmose que han quedado porque, bueno, el cuerpo se perdió. Este, incluso esta no está en muy buen estado de conservación, pero más o menos es para que lo conozcan. Este, como les decía, en el caso de las mujeres y de la importancia que tuvieron en esta época es porque sus esposos partían a la guerra y muchas veces no volvían, como sabemos que, por ejemplo, Camose muere en batalla y su padre Sekenenra también muere en batalla. Ahmose no muere en batalla y es cuando comienzan a reacomodarse un poco las cosas en Egipto. Pero las mujeres ya habían tomado un papel muy relevante y él contribuyó mucho a que fuera este hombre, contribuyó mucho a que fueran especialmente recordadas. Bien, hablamos de Tetilleri, pero vamos a nombrar simplemente a otra reina, no tan conocida como Tetilleri, que era la reina Ajotep. La reina Ajotep fue la madre de este muchacho y de ella se encontró un ajuar funerario espectacular, compuesto por armas y por una condecoración militar. Lo vamos a ver en su momento, por eso hoy no lo quiero mostrar, que era un collar de oro conformado por pequeñas moscas, ¿ah? Que al parecer, como les decía, entonces era una condecoración militar. Y la esposa de este hombre que se llamaba Ahmose Nefertari, que era también su hermana. Vieron que los nombres llevan a confusión. Y como los nombres llevan a confusión, y yo les había dicho hace mucho que en la escritura egipcia no hay ni femenino ni masculino, solamente hay una palabra y al final se pone un símbolo que indica que se está hablando de una mujer o de un hombre. Si cuando uno tiene un jeroglífico a la vista y se encuentra con un nombre propio
y ese nombre propio le falta ese adjetivo, digamos, entonces es muy difícil discernir si se está hablando de un hombre o de una mujer. ¿Se entiende? Y más cuando estamos hablando de un mismo nombre propio. Es como si yo dijera, hay un nombre que tanto es para mujer o para hombre en español. Yo qué sé, no se me ocurre ninguno en este momento. En español, no en otro idioma. María, René, María, René, María. René me parece un nombre mejor. René. Si nosotros encontramos el nombre René y le falta la E final que me indica que es de mujer, y yo no tengo nada que me indique que ese nombre se está refiriendo a un hombre o a una mujer, no sabemos. En el caso de Ahmose pasa exactamente lo mismo. Por eso fue tan difícil reconstruir el árbol genealógico de él. ¿Está? María también, sí. María es un nombre muy usado para los hombres también. Bien, entonces tenemos la reina Ajotep, que es la madre de él, ¿ah? No, está, es un dibujo, disculpen, se me quedó en segundo lado. Acá está el árbol genealógico. Y después tenemos otra reina muy importante que fue la hermana de Ahmose, que se llamaba Ahmose Nefertari, que en algunos textos aparece solamente como Nefertari. Y ahí hay un gran problemón, porque Nefertari se llamaba una de las esposas de Ramsés II. Entonces, si nosotros leemos o buscamos en internet Nefertari, que puede salir algo sobre Nefertiti, hablo algo sobre la esposa de Ramsés. Entonces es muy complejo. Hay que saber bien de qué época uno quiere buscar y si la persona tenía otro nombre o se llamaba Amose Nefertari 1 o 2, ¿entienden? Entonces digo, yo les hice este árbol genealógico para que pudiéramos entender un poquito todo esto. Eh, Bien, tenemos entonces a Tetigeri, que le vamos a hablar hoy, que fue esposa de Senastenre Ahmose. Ellos fueron padres, entre otros muchos niños, de el que llega a Faraón, que es Sekenenra Ta, ¿no? Que toma por hermana a su esposa a Ajotep. Ajotep era hermana y esposa de Sekenenra. Esta pareja fue padres, entre tantos otros, de tres niños que son los que nos interesan a nosotros en la historia. De Camose, que ya estudiamos de él, de Ahmose y de Ahmose Nefertari. Ahmose Nefertari fue esposa y hermana de Ahmose I. ¿Se entendió? Sí. Bien. La línea materna, en cuanto a reinas importantes, la coronita va de Tetigeri a Jotep y a Ahmose Nefertari. Son de ellas tres que vamos a hablar hoy y las próximas clases. ¿Está? Bien. Esta pareja de Ahmose y Ahmose Nefertari, recuerden que fueron los primeros reyes del reino del Imperio Nuevo, terminaron siendo adorados como dioses, o sea, estamos hablando de que ya el pueblo los elevó a un nivel superior, ¿tá? Estamos hablando de que fueron venerados literalmente como deidades, y sobre todo el hijo de ellos, que fue Amenhotep I, uno de los reyes más importantes de la dinastía número 18. Pero vamos por partes porque para así ustedes no se confunden. ¿Está? Bien, entonces tenemos el árbol genealógico de Tetigeri y no se sabe mucho de la vida de ella, ¿tá? No se sabe mucho de la vida de ella, a no ser por algunos registros arqueológicos que se han ido encontrando con el correr de los años. Lo que sí se sabe es que efectivamente los testimonios de la época hablan de una mujer sumamente poderosa, sumamente enérgica, una mujer que tuvo mucha influencia en su esposo, en sus hijos
y en sus nietos. Incluso se la conoce como esposa, madre y abuela de reyes. Una mujer que vivió muchos años para la época, este, que obviamente su vida se desarrolla en el segundo periodo intermedio, pero que llegó a ver a su nieto entonces expulsar a los hicsos que se habían refugiado en el norte, en la capital Avaris, y restaurar el poder real en todo Egipto. De hecho, ella muere mientras su nieto es faraón y es Ahmose I el que la entierra, digamos. Bueno, de Tetilleri se sabe que era de origen plebeyo. Yo ya se los dije en una clase anterior. Ella no era de la nobleza. Se han encontrado entre los vendajes de su momia, además de su nombre, se encontró el nombre de sus padres. Su padre era un magistrado, o sea, un juez, que se llamaba Tiena de nombre, y su madre era una señora que se llamaba Neferu. O sea, dos personas comunes y corrientes. Aún así, Senastenra, vamos a pensar que la conoce a través de su padre, suponemos, y se enamoran y se casan. ¿Ah? Y al parecer él la quería mucho, le tenía mucha estima o no sé, pasó a ser la predilecta, no sé cómo decirle. Tanto es así que la nombra gran esposa real. Recuerden que los faraones podían tomar varias esposas y ser la gran esposa real es estar por encima de todo el resto. Es más, la gran esposa real era el que le daba al rey el heredero al trono, ¿verdad? Que en el caso de que la esposa real no, o se lo, en el caso de que los hijos que tuvo el rey con la esposa real hubieran fallecido todos, recién ahí la línea sucesoria pasaba a algún hijo de las esposas secundarias. ¿Se entendió? Ujú. Está. Entonces tenemos que no se sabe si Senastenra tuvo otras mujeres. Lo que sí se sabe entonces es que nombra a Tetilleri como gran esposa real. Y ahí vamos a la foto anterior. Y este es un dibujo idealizado, ¿verdad? De la reina Tetilleri con esta corona hermosa, que más bien es un tocado, no es una corona como tal, es el tocado de las típicas de las grandes esposas reales. Lo que vemos acá es un buitre, la reina buitre, con las alas extendidas que cae sobre la cabeza de la reina. No se olviden que esto es un dibujo idealizado, o sea, no sabemos cómo era realmente la reina. No tenemos ni idea, porque además no se han encontrado ningún tipo de estatua de ella. Solamente se encontró su momia. Y de la momia es muy difícil sacar los rasgos, más cuando es una momia de una mujer de edad avanzada. Pero más allá de que si este dibujo fue idealizado o no, tenemos aproximadamente una idea. Decime, Gabriel. Pero no nos mostraste una estatua de Tetilleri la otra vez. Sí, muy bien. Les mostré una Y tú estatua. Pero era viejita, ¿no? No, la Y estatua que de se veía, perdón. Una sentada y una parada de ella. No, hay una sola estatua de Tetilleri, está sentada, es una estatua muy pequeña y a ella se la ve con este tocado. El problema de esa estatua es que hay quienes dicen que no es legítima, ¿ah? Que en realidad es una falsificación. Ese es el problema con la estatua. Y bueno, por eso digo, no hay más nada que esa estatua que nos indique cómo pudo haber sido ella en vida. Encima de todo con eso, ¿no? Que si la estatua es o no es falsa. Que no se sabe al día de hoy, ¿saben? Se le han hecho 1000 estudios y todavía no se ha podido descifrar si la estatua es o no es real. O sea, es una estatua real, pero no se sabe en qué época fue hecha. Hay todo un tema atrás de ciertas cosas. De todas maneras,
Más allá de todo, sí se sabe que su marido entonces la tenía, la nombra gran esposa real y era un hecho bastante poco habitual en el antiguo Egipto, ¿ah? Siendo así que el rey le otorga una cantidad enorme de privilegios que no habían tenido las reinas anteriores. Fue la primera en llevar este tocado, ¿tá? Indicando entonces su posición de esposa principal, este, uniéndose al poder faraónico, prácticamente como si gobernaran ambos en pie de igualdad. Que cuando lo vemos esto, bueno, esto lo vemos mucho después, una mujer gobernando en pie de igualdad con su esposo. Más allá de estos casos específicos que vamos a ver, recién nos tenemos que ir a, por ejemplo, el gran ejemplo de Akenatón y Nefertiti, que ellos están representados en pie de igualdad. Y era una cuestión de cómo se representaban en la época las familias reales, ¿tá? No era que la mujer fuera eh, o no fuera tan importante como el hombre. Ya les dije, tomen en consideración que las mujeres egipcias tenían muchísimo más derechos que otras. Bien, y acá vemos una réplica de lo que pudo haber sido ese tocado o corona de buitre. Esto está sacado de las pinturas murales de la reina Nefertari, la esposa de Ramsés II, que hay un montón de representaciones de ellas, todas con este tocado, ¿tá? Lo pueden buscar en internet si quieren, pinturas murales de Nefertari, siempre está con este tocado entonces de la diosa buitre, eh, que es la verdad muy bonito. Bien. Además de Tetilleri, que ya les contaba a ustedes que fue consejera de su marido, después de su hijo y de su nieto, cuando su esposo muere, ella queda como regente para, perdón, disculpen que me dice el lío. Ahí va. Cuando su esposo muere, gobierna su hijo, Camose. Pero recuerden que Camose gobernó apenas 5 años como mucho. Y muere Camose y la mayoría de los egiptólogos están de acuerdo que sus hijos no tenían la edad suficiente para gobernar, ¿verdad? Entonces, ¿quién queda como regente de Egipto? Esta reina, ¿tá? La reina Ajotep, que era hija de Tetilleri. ¿Me siguen? ¿Tá? Ella queda como regente de Egipto, entonces Tetilleri queda como consejera de su hija, que era la regente de su nieto. Básicamente era eso, ¿tá? Entonces ella ayuda a su hija a gobernar durante su regencia. Años después, cuando Ahmose gobierna Egipto, Tetilleri continúa, ya no digo gobernando, pero lo que ella hace es seguir apoyando la causa de su hijo, la causa de su nieto, perdón, la causa de su hija, que era expulsar a los Hicsos, y lo que ella hace es reunir un ejército, ¿tá? Todo esto que yo les cuento está documentado, no hay ninguna invención. Hay documentos de la época, cuando ella vivió, que la nombran en todos estos hechos que yo les estoy contando. Incluso su nieto, Ahmose, eh, demostró la devoción que tenía por su abuela y le construyó un cenotafio. Ustedes saben que un cenotafio es una tumba falsa. Y en realidad más bien es una especie de templo erigido a una persona difunta que fue muy especial y
porque en realidad la tumba de Tetilleri no se conoce, no se descubrió nunca. Lo que sí se sabe entonces es que su nieto le hace construir un cenotafio. A ver, esperen un segundo. Bien, esto es una pintura mural de la esposa de Ahmose, ¿verdad? Ahí les puse arriba, Ahmose Nefertari, esposa de Ahmose y nieta de Tetilleri. ¿Se acuerdan del árbol genealógico? Bien, por supuesto que el color negro de esta mujer ha traído 1,5 millones de discusiones arqueológicas, porque la madre y a la abuela no aparecen como mujeres de color negro. Sí, Beatriz, decime. Ah, eso me parecía, pero son pulseras, ¿no? Porque viste que en los brazos tiene como color de la piel, pero sin embargo son pulseras, ahora me doy cuenta mejor. Sí, Ah, ella está, en esta pintura es hermoso, primero porque le sí. vemos la corona de buitre en la cabeza. Miren Ujú, lo que es esto, una belleza. Esta es las pinturas murales que están representadas, este tocado, más bien no era una corona, pero ella tiene una doble corona, tiene el tocado de buitre, tiene una corona y otro tocado con un buitre arriba, o sea que, digo, es una persona que gozaba de un alto rango, digamos, sí. y además tiene la vestimenta de las nobles egipcias, el vestido de lino plisado, que el plisado fue invento de los egipcios. Eh, por supuesto que aquellos collares impresionantes, las brazaletes, las pulseras, pero llama la atención el color, porque las El mujeres color. eran representadas con color blanco y los Mm, hombres con color rojo. Y esta mujer está representada con un negro oscuro. ujú. Entonces es un misterio. No sé, Decime, Alicia. eh, cuando en la tumba de Tutankamón hay dos guardias que no sé si son guardias o representan ¿cómo se llama? A Tutankamón. Las Y son estatuas, negros. las estatuas. Las estatuas que estaban en la entrada, supuesta entrada que estaba tapiada hacia Sí, la tumba real sí, realmente, son ¿no? negros, sí. Y bueno, y yo había entendido de que los ponían en negro porque era hasta como un honor. El color negro significaba, no sé si tiene que ver con el limo, pero como que les daba jerarquía, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí, sí, Puede puede ser que ser. sea eso, porque si nadie Puede era ser. negro, Sí, sí, por eso digo que el color negro de esta reina ha traído muchas discusiones, discusiones en una buena, ¿no? De Claro. que por qué el color, si era, como bien vos decís, si era un honor especial o si ella era de piel oscura, lo cual sería raro porque en realidad ni su madre ni su abuela fueron, sobre todo su madre, nunca fue representada como una mujer de color. Pero bueno, queda la incógnita, ¿tá? Puede ser que, como tú decís, tenga que ver con justamente los colores de la estatua de la tumba de Tutankamón, que él está así, es el representado de color oscuro, porque además es un negro negro, no es un marrón, es un negro oscurísimo como el pelo. Bien, Además entonces tiene la doble corona, como decís vos, y es la doble, doble ¿no? corona, exactamente, la doble corona, ¿está? Y además no llegan, no sé si llegan a ver acá arriba, pero es Mm, un buitre arriba del otro buitre, es o lo sea que mismo, es sí, sí. una corona bastante impresionante. Mm. Bien, entonces esta es la reina Ahmose Nefertari, digamos la nieta de Tetisheri. Y en cuanto a la devoción de Ahmose primero por su abuela, como les decía, él manda construir un cenotafio en Abidos. Abidos, para que recuerden, fue la primera necrópolis donde se enterraron a los primeros reyes dinásticos, o sea, los primeros reyes, estoy hablando de la dinastía uno, 2, 3, o sea, estoy hablando de miles de años antes, se enterraron en Abidos. Hay muchísimas tumbas de aquellas primeras dinastías, incluso hay muchísimas tumbas del periodo anterior que se conoce como predinástico. No sé si alguna de ustedes que está conmigo desde los comienzos se acuerda.
Me Sí. parece bien, ¿no? Beatriz, ¿vos te acordás? No, no entendí la pregunta, ¿Te acordás André, cuando vimos en el comienzo del taller, sí, hace ya unos cuantos años, el sí, predinástico, y vimos que en Abidos estaban enterrados los reyes de la época anterior a la unificación, aquellas tumbas que solamente se conserva la parte de abajo, la parte de arriba desapareció? ¿Vos te acordás de eso? claro, sí, Ah, como tipo mastabas. exactamente, muy bien, Ahí está, sí, exactamente. sí. Mm, Bien, una de esas tumbas, una de esas grandes tumbas de un rey de la dinastía número uno, nosotros ahora estamos hablando de la dinastía número 18, así que fíjense los miles de años que pasaron. Una de esas tumbas era tan grande, estamos hablando de solamente la parte que estaba a nivel del suelo para abajo, no la parte superior, porque la parte superior no se conservó porque estaba hecha con ladrillos de adobe. ujú, La parte inferior, o sea, la subestructura de la mastaba, como bien dijo Beatriz, era tan grande que los egipcios creyeron que era la tumba del dios Osiris. ¿Tá? Entonces, ese lugar, ¿tá? Abidos, en realidad toda la necrópolis de Abidos se transformó en la necrópolis donde estaba la tumba de Osiris, relacionado con la leyenda de Osiris, que él muere efectivamente y lo entierra Isis, y así él mm, se transforma en el dios de ultratumba. ¿Se acuerdan de que vimos también la leyenda de Osiris y todo aquello? mm, Entonces, Abidos era un lugar sumamente importante desde el punto de vista religioso para los reyes egipcios, sumamente importante. Primero porque estaban enterrados ahí generaciones de reyes que habían sido los fundadores del Estado egipcio como tal. Y segundo porque estaba ubicada la tumba de Osiris. Entonces, Ahmose primero lo que hace es construirse un complejo funerario en este lugar. ¿Tá? De ese complejo funerario queda prácticamente nada, pero milagrosamente se ha mantenido la pirámide que él le manda construir a su abuela, ¿tá? mm. Además de una pirámide que se manda a construir para sí mismo. O sea, Moses lo que hace es, manda a construir un complejo funerario en Abidos donde hay un cenotafio para él y un cenotafio para su abuela. ¿Se entendió? Sí, Ta. Sí. Recuerden, cenotafio, tumba falsa. Y acá vemos justamente la parte inferior, o sea, los cimientos, digamos, de la pirámide de Tetilledi, que esta pirámide fue la última pirámide construida en Egipto, la última pirámide construida para una reina. Medía 21 por 23 metros y estaba construida con ladrillos de adobe. ¿Tá? En este gran complejo funerario donde se encuentra la famosa estela de Tettigeri, donde su nieto escribe, él demuestra literalmente la devoción que sentía por su abuela. Es sumamente interesante porque es un documento único, nunca se encontró en Egipto algo escrito en esos términos, ¿entienden? O sea, se han encontrado un montón de estelas, pero ninguna donde un nieto demuestre el amor que le había tenido a su abuela. Es súper fuera de todo lo que había sido conocido hasta el momento. Y bueno, y justamente entonces esa estela, que la vamos a ver después, se encontró en este complejo funerario. Y acá vemos la reconstrucción de la pirámide, ¿tá? Se ha encontrado más o menos, los arqueólogos se han dado cuenta cómo era la parte interior, muy intrincada, parece como una especie de laberinto, y entonces ellos han podido reconstruir parte de la pirámide. Era muy pequeña para lo que estábamos acostumbrados, pero es sumamente interesante. Hasta ahora todo bien, han entendido todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, todo bien. ¿Van entendiendo cómo se fueron dando las Sí, cosas a pesar de los nombres y qué? ¿Sí? sí, sí. Está. sí, lo único difícil son los nombres, eso Los sí. nombres son muy difíciles, sí, yo no lo niego. Yo después Y les voy como a, después, repetidos.
con la grabación les mando el árbol genealógico ese que lo hice yo misma, porque no encontré ninguno y ayer estaba a último momento pensando, ¿cómo hago para mostrarles esto sin que se arme el lío? Y digo, bueno, voy a tratar de armar algo con los nombres y con dibujitos para que se guíen más o menos, porque árbol genealógico no supe hacer. Entré en una aplicación y no supe, no tenía tiempo ni ganas ni paciencia. Así que bueno, está. Este, pero lo que estamos hablando de tres generaciones, ¿no? Padres, hijos, nietos. Lo que Ujú. pasa que entre esos Andrea, hay complicaciones. Sí, esos eran cenotafios de la sí, abuela y del nieto, exacto. pero las tumbas, la de Tettigeri no la encontraron, pero No, la de Agmose tampoco, no se tampoco. sabe ni dónde. Se cree, Ah, se cree que puede estar en algún lugar en Deir el Bahari, en donde está el templo de la reina Hatshepsut. Ah, O si no es ahí, entonces en la necrópolis de Dra Abu el Naga, que yo la nombré unas clases anteriores, que era donde se enterraron a los reyes de este segundo periodo intermedio en Tebas. Y que fue, a ver, nosotros tenemos que imaginarnos, vamos a tener que imaginarnos. Tebas, ciudad capital, una ciudad muy importante, que es donde están actualmente Luxor y Karnak, ¿está? En la orilla de enfrente a la capital estaban todas las necrópolis, o sea, oeste, construidas exactamente, muy bien Beatriz, en la orilla por donde se ocultaba el sol. Esa claro. parte del Egipto es un lugar muy montañoso, muy montañoso. Por eso quizás ustedes, si leen algo en internet, se encuentren con la montaña tebana, las necrópolis tebanas, porque hubieron muchas necrópolis excavadas en la roca. Básicamente eran hipogeos, ¿tá? Aquellos hipogeos que los primeros en ser construidos fueron la nobleza del primer periodo intermedio que empezó a construir hipogeos. O sea, nos vamos para atrás, ¿vieron? Pero está todo Sí. relacionado. Mm. Entonces, estos reyes mandan construir sus hipogeos o en la necrópolis de Dra el Naga o en Deir el Bahari, que es un gran círculo rocoso, un gran circo rocoso, que es donde está justamente el gran templo a la reina Hatshepsut. Todo esto, si quieren buscar fotos en internet, busquen para hacerse una idea. Yo traje, no se preocupen, vamos a ver para hacernos una idea en contexto de lo que estamos hablando. Este, bien, sigo con, con las fotos entonces. Bueno, entonces acá vemos a esta pirámide, ¿tá? De Tettigeri. Vamos a ver la de frente, ¿ven? Tiene como un pasaje para entrar. Acá no había ajuar funerario, pero se encontraron algunos objetos muy pequeños, incluso yo no los pude encontrar en internet los objetos por separado, sino que encontré una foto que abarcaba varios de ellos. Pero bueno, se encontró algo, por lo menos en algunos casos no se ha encontrado absolutamente nada. Y miren, esta es la pirámide de Ahmose, es este montículo, sí, no es nada. Este montículo, porque claro, no estaba construido en piedra, estaba construido en ladrillos de adobe se vino abajo. Inclusive es una foto con una calidad espantosa, no pude encontrar nada mejor que esto. Y estos son los restos entonces de el eh, ¿cómo se llama? Cenotafio de Ahmose I, ¿tá? ya. Y adentro no eran de piedra, No, no. en este caso no. En este caso no. Decime, Julio, que ibas a preguntar algo. No, Yalataccio, ¿qué es eso que tú que has ya nombrado varias veces? Un cenotafio es una tumba falsa, es decir, en un Ah, cenotafio tú nunca vas a encontrar una momia. Tú lo que vas a encontrar es una especie de templo donde ujú, se rinde homenaje al difunto, pero todo construido en vida de la persona.
O sea, no construido. En el caso de Tettigeri, lo Mm. construyó su nieto, pero él mismo se construye un cenotafio. ¿Entendés? Es, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, que sería lindo que buscaran, busquen el templo de Seti primero en Abidos, en este mismo lugar. En Ah, templo de Seti primero en Abidos. Mismo lugar construido por las mismas razones que les dije, por ser un lugar que está unido a los principios de la historia egipcia y al enterramiento del dios Osiris. Ese templo que van a ver es un cenotafio, o sea, es una tumba falsa, es un templo levantado o mandado construir por Seti primero para que fuera él recordado en vida en un lugar, por decir, bueno, vamos a visitar la tumba de fulano, como ellos se mandaban a construir las tumbas en hipogeos, y ya no se podía ir a la tumba de, entonces se mandaban a construir estas tumbas falsas, en Porque él estaba puntos, en el Valle de en puntos estratégicos, ¿no? No en cualquier lugar. Por eso, por ejemplo, hay Ah, tantos cenotafios en las necrópolis menfitas de faraones que se enterraron en el sur. O sea, era como tratar de que una parte espiritual del rey estuviera en diferentes puntos cardinales de Egipto. Que Egipto tiene básicamente dos puntos cardinales, norte y sur. Básicamente digo porque el resto es desierto. Pero también era una cuestión como de eh, relacionarse espiritualmente con sus ancestros o relacionarse espiritualmente con el Bajo Egipto, por ejemplo, cuando eran reyes que se construían sus cenotafios cerca de Memphis, ¿ah? En este caso, estos reyes, como no eran de linaje real, ¿m? Entonces lo que ellos necesitaban era esa conexión con los reyes antiguos de la dinastía uno, 2, 3 y además la conexión necesaria con Osiris, ¿verdad? ¿Se entiende entonces el por qué? Está. Busquen el el templo. nombre, sí, Sí, el decime. nombre, el nombre de Yaratasio es como la avenida No, Yaratasio. no, 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 te lo escribo, esperá. No, 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 no. No, si no, no lo va a encontrar nunca. Te lo escribo en el chat, Julio. Ah, bárbaro, Te lo bárbaro. escribo en el chat. Es Ah, cenotafio. ¿eh? ¿Cómo es? Cenotafio. Cenotafio. Eno- Está en el Enotasio. chat. Lo acabo de escribir en el chat. no. Bárbaro, gracias. Y les voy a poner lo que quiero que busquen. Ah, Templo de Seti primero en Abidos. Es hermoso ese que estás poniendo, el de Seti primero es hermoso. Es Sí. espectacular, además fue reconstruido, ¿tá? Tiene unas pinturas murales absolutamente alucinantes. Nosotros no lo dimos por razones obvias, porque a mí me gusta dar las cosas más o menos en orden, ¿vieron? Lo vamos Mm. a ver, pero búsquenlo porque realmente vale la pena y así, porque así van entendiendo un poco qué era esto de los cenotafios. Es que, En la antigüedad, estoy hablando del reino antiguo, los ah, cenotafios eran muy pequeños, eran simplemente una estela o un recordatorio más bien que una tumba. Después con el tiempo se fueron construyendo realmente complejos funerarios que claro, no encontraban los cuerpos. Entonces, al principio, los arqueólogos decían, ¿pero esto qué es? O sea, ¿cómo puede ser que tienen dos tumbas? ¿Cómo se entiende? O fue todo un lío hasta que se dieron cuenta que uno era la tumba real y la otra era la tumba falsa. Cecilia, decime. Una consulta. Tú hace un rato entendí yo que decías que no había estatuas de Tettigeri, No, de Tettigeri, ¿no? Pero que sí se había encontrado su momia. sí. Y si no hay tumbas, ¿dónde se encontró la momia? Ah, es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Que ya la voy a responder. Ah, bueno. Es muy buena pregunta. Bien. Sí, por el tema de la estatua esa que yo les mostré la vez pasada y que realmente no se sabe si es Falsificada. si es Ujú. falsificado o no. Nora, decime. Sí, a mí lo que me llama la atención Sí, es la gran arquitectura que había en las primeras dinastías, cómo no se mantuvo en las posteriores. bien, buena pregunta, buena pregunta. Eh,
Bueno, te cuento. Se cree que las grandes pirámides estaban unidas a la representación del gran poder del faraón. Como, como reyes que abarcaban casi que absolutamente todo, y en cuanto a poder real, o sea, poder asociado con la figura del rey, la historia, los historiadores afirman que no hubo nunca reyes tan poderosos en cuanto a unir en su figura diferentes poderes como los del reino antiguo. Ujú. O sea, por más que nosotros hablemos vamos a hablar de un montón de faraones importantes ahora, ¿verdad? Hay un montón de faraones importantes. Pero en cuanto a unificar el poder de un gobernante en la figura de una sola persona, los faraones del reino antiguo fueron los más poderosos. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la magnificencia de sus tumbas estaban acordes a el poderío que ellos tenían. Además, ellos estaban considerados dioses, no hijos de dioses, dioses. Ese poder del gobernante, con el correr de los años se fue desgastando por un montón de razones. Sequías, malas cosechas, inundaciones. Todo aquello que escapara de lo normal era atribuido a que el rey no era tan poderoso como decían, ¿entendés? Porque si el rey hubiera sido tan poderoso, efectivamente siempre, había cosas que no podrían haber pasado en el país. Entonces, cuando con el pasar del tiempo, 500 años, es mucho tiempo como para vos mantener el poder en una persona o o en un rey o en lo que sea. Entonces, a lo largo de 500 años se fue desgastando el poder real. Tanto es así de que los últimos faraones del reino antiguo ya no se construían sus tumbas enormes o solamente todas en piedra. Empezaron a decaer esa construcción. Entonces nosotros encontramos tumbas cuyas cámaras funerarias están hechas de piedra, pero el exterior está hecho con ladrillos de adobe. Ahí vemos que el poder real, el poder de la persona ya no era tan importante. Y después tenemos un periodo de caos, que fue el primer periodo intermedio, donde no había ni recursos ni nada como para levantar esas pirámides enormes, y posteriormente tampoco se pudo lograr movilizar la cantidad de gente que se necesitaba y de recursos que se necesitaba para poder levantar entonces grandes pirámides. Se siguieron construyendo, pero en menor tamaño y con un- una arquitectura, digamos, más deficiente. En el Reino Medio hay muchas pirámides, pero no son como las de Keops, Kefren y Miserinos, porque el poder de la realeza fue perdiendo a favor de los nobles y de los sacerdotes. ¿Se entendió? Sí, o sea, perdón, Sí, que lo que hubo fue una evolución también de toda esa civilización. exacto. El poder antes, el poder con mayúscula, Sí, estaba en el faraón. sí, Digo, y los agricultores, la gente, trabajaban todos para el faraón. El sí, faraón era el encargado de organizar y de distribuir todo. Pero exacto. después, digo, me queda esta duda también. Sí, Los primeras dinastías, digo, como no lo vi, sí, ¿eran guerreros sí. los faraones? Sí, eran, sí. Porque No, también esto tiene sí, que ver, me parece, ¿no? Porque sí, yo veo como que a medida que pasan las dinastías, tiene otro protagonismo el faraón, muy que bien. delega funciones en la esposa, en los hijos. Digo, como que hay todo un cambio en la Sí, civilización y cambio de costumbres y un crecimiento también de la el vulgo, vamos a decir, del sí, pueblo, sí, está muy bien. ¿no? Sí, está muy bien lo que tú decís. Sí. Por más que el pueblo egipcio no era un pueblo eminentemente guerrero como otras civilizaciones de su entorno, ¿verdad?
Sí, Mm, nosotros tenemos que razonar que en un periodo cuando se necesitó unificar el reino, el reino pero del delta, digamos, el reino del Bajo Egipto y el reino del Alto y Egipto, o el sea, del reino, valle. bueno, Estoy hablando, como decís tú, Nora, que no sé dónde estás. Ah, estás ahí. En aquellas épocas cuando Egipto estaba dividido, estoy hablando del año 3200, 3300. Sí, por sí. supuesto que tuvo que haber guerras. Incluso las representaciones de los reyes es con una masa en la mano, estoy hablando de un arma. Mm, Y incluso otras representaciones los muestran con ellos agarrando de la cabeza a su enemigo y con un acto como de pisarle la cabeza o aplastar el enemigo. Es todo representaciones de algo que seguramente ocurrió. Digo, porque nadie llega a gobernar un país entero si no lucha contra otro que están disputándole. Es razonable. Entonces, hay un periodo de tiempo que nosotros llamamos el periodo tinita, se los voy a escribir a los compañeros que ingresaron después al taller, que es muy corto, abarca solamente 2 dinastías, está en el chat, que es cuando la figura del rey comienza cada vez más a tener cada vez más relevancia, porque es como vos decís bien, la época de la guerra ya terminó. ¿Qué es lo que viene después? La época donde el poder real tiene que sobrepasar cualquier tipo de lucha interna que pueda existir. Entonces, es cuando tenemos a un faraón que se puede comparar con la monarquía absolutista de Europa en los tiempos modernos. Y después, como bien dijiste tú, por razones naturales, incluso en una sociedad que no puede mantener un orden establecido durante tantísimo tiempo, y eso que en Egipto tantísimo tiempo son miles de años, como ustedes ven, sí. van cambiando las cosas. Fueron cambiando de a poco hasta que, bueno, tenemos faraones sumamente poderosos, pero tenemos castas, digamos, o partes de la sociedad, en algunos casos más poderosa que el faraón, en épocas de esplendor como el Imperio Nuevo, ¿tá? Como el caso particular de Tutankamón, que fueron los sacerdotes de Amón los que le exigieron que se cambiara el nombre, porque al morir su padre él tenía el nombre de Tutankamón, y fueron los sacerdotes de Amón que le dijeron, no va más. Atón se acabó, ahora viene Amón, como antes, y el nombre de él cambió por la presión del sacerdocio. Quiere decir que sí, hubo una evolución en la sociedad, hubo un cambio que atravesó todos los estamentos de la sociedad, ¿verdad? Sí. Y todo esto se ve reflejado de alguna forma en las tumbas, en los nombres de los faraones y en un montón de cosas más, como lo que yo decía, la importancia que toman las mujeres, las grandes esposas reales. Bien, me gustaron las preguntas, me gustaron mucho. Bueno, Julio, decime. No, quiere decir entonces que digamos, la preponderancia de Atón fue un movimiento reaccionario, digamos, que pretendía volver al faraón todo lo que venía perdiendo, ¿no? Sí, puede No. ser, sí, como no, perfectamente, sí, sí, Ah, puede ser perfectamente, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, muchos faraones estaban considerados como sumos sacerdotes en determinadas épocas. Y cuando comienza a tener cada vez más importancia el credo a Amón, ya no es sumo sacerdote. El sumo sacerdote es otra persona del una clero, persona. o sea, los sacerdotes. Y en este punto, en este caso, que todo el mundo dice que Akenatón, lo que trató es eh, Recuperar. de retomar poder que Retomar. le había sido quitado a la figura del faraón por el sacerdocio de Amón. Ah, bien, Exactamente eso, correcto. exactamente eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, nos quedan 10 minutos nada más y voy a contestar la pregunta que me hicieron, que es la tumba de Tetisheri. Todavía queda un poco para hablar de Tetisheri, pero quiero cerrar un poquito hoy con esto. Y vamos a ver entonces, a partir de acá,
Eh, en el mal estado de conservación que quedó la pirámide cenotafio de Ahmose y acá los pocos objetos que se han encontrado en la pirámide cenotafio de Tetilleri. Sin embargo, hay algunos interesantes, digo, vasijas que hacía mucho que no veíamos, escarabeos como estos dos de acá arriba. Estas vasijas están tomadas desde arriba, ¿no? La fotografía, estas dos de los costados. Acá vemos un espejo, acá vemos un espejo, acá vemos un pequeño amuleto, acá vemos una vasija que tenía escrito algo que no sé qué es, más escarabeos, amuletos y otros objetos que, perdón, pero no los puedo yo reconocer. Bien. En algún punto ayer a mí se me escapó la foto de estos objetos por uno, ¿saben? La perdí en internet y encontré esto. Pero bueno, algo es algo, peor es nada. Y la pieza más impresionante es esta especie de mascarilla que es un misterio absoluto. Se encontró en la pirámide cenotafio de Tetilleri, pero no se sabe a qué pertenecía. Esto sí es un misterio absoluto, porque ya les digo, no se tiene ni idea cuál era la función que cumplía esta mascarilla, si formaba parte de una estatua, no se sabe. Me pareció muy interesante. Está hecha en madera, está hecha en madera policromada, o sea, en madera pintada. Se puede ver la madera, ¿ven? Se puede ver pedacitos de la madera. Decime, Nora. No, es una mascarilla, una máscara, Es una no máscara. es una cabeza. No, no es una cabeza, es una máscara. ¿Y esta de qué época es? Porque los griegos también tenían la máscara, ¿no? Sí, Que cubrían la cara en el teatro, digo, este, no sé si era sí. de la misma época No, no, no. o Esta, actualidad. esta, esta máscara es de la época en que vivió la reina esta Tetilleri. Estamos hablando Ah, de 1550 aproximadamente. ah, ¿Ah? Lo que pasa que es una pieza bastante, dis- ¿cómo les digo? Compleja de analizar porque no forma parte de una estatua propiamente dicha, porque si no se hubiera encontrado en la parte de atrás de la cabeza. ujú. No sé, y es muy pequeña, es muy, muy, muy pequeñita. No se sabe, pero se encontró en la pirámide cenotafio de Tetilleri. ¿Está? Bien, la tumba de la reina nunca se encontró, pero su momia es una de las que se encontró en un escondrijo. ¿Ah? Los egipcios Lo tenían por... habías dicho eso. Yo lo ¿El había qué? dicho, sí. Sí, yo lo Que dije. vos lo habías dicho, que estaba en un escondrijo y que como tenía un amuleto que tenía el nombre de ella, supieron que era ella. ¿Te acordás Exactamente, que exactamente, muy bien. Los escondrijos se los conoce como... Se lo voy a escribir en el... Se los voy a escribir. Bueno, ustedes lean el chat porque yo estoy escribiendo todo en el chat. Se conoce como... Ahí les puse el nombre. ¿Está? Caché, ca- Cachet. Sí, caché. cachet. ¿Está? Escondrijo real sería en español. El nombre es ese. Pueden también decirle escondrijo real. ¿Qué pasa? Los egipcios durante el imperio nuevo, en la época esta que vamos a empezar a estudiar, tenían por costumbre, cuando veían que había una zona del Valle de los Reyes que estaba en peligro de que se derrumbaran las tumbas o que ya los ladrones de tumba se habían afanado absolutamente todo lo que habían podido y lo único que habían dejado eran las momias, las cambiaban de lugar, ¿tá?
Entonces sucedió que en el año esperen un segundo, 1881, ¿tá? Se encuentra en la necrópolis tebana cerca del templo de Hatshepsut, justamente lo que yo les contaba hoy en Deir el-Bahari. De casualidad se encontró en un agujero, ¿tá? Una cantidad enorme de momias y de sarcófagos, una cantidad enorme, todas de antiguos reyes y reinas. La lista es enorme, para que vean, se encontró la momia atribuida a Tetisheri, pero también ahí se encontró la momia de Seti I, la momia de Ramsés II, y de otros más que en este momento no me acuerdo. Ese escondrijo se conoce como DB320. Es la nomenclatura que los egiptólogos utilizan para diferenciar a qué necrópolis pertenece la tumba. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la montaña tebana hay un montón de necrópolis? Bueno, ellos colocan estas dos letras antes del número para poder distinguir con facilidad de qué necrópolis estamos hablando. Como es algo que tienen que tener presente, porque cuando hablemos del Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Valle de los Nobles y todas esas cosas, van a tener que hacer un esfuerzo de memoria y comprender de qué estoy hablando. Entonces, vamos a volver al chat. Este escondrijo se conoció en el momento de su descubrimiento como DB320. ¿Tá? El DB significa Deir el-Bahari. Deir el-Bahari. En la actualidad se conoce como TT320. O sea, el número es el mismo. ¿Por qué cambiaron de DB a TT? TT significa tumba tebana. Quiere decir que está entre la gran cantidad de tumbas tebanas que no están en una necrópolis particular. ¿Se entendió? Sí. Cuando nosotros veamos el Valle de los Reyes, las tumbas, las personas que tuvieron la suerte de viajar, las tumbas se llaman KB, y les voy a poner el número de la tumba del rey Seti. Por ejemplo, la tumba de Seti I es KB17. ¿Por qué? Porque significa King Valley, ¿tá? O sea, Valle de los Reyes en inglés. ¿Se entendió? Y la Ajá. 17 fue la número 17 en ser descubierta. Nada más. ¿Tá? Por eso la de Tutankamón es la KB20 y pico, porque fue la Claro. última en ser descubierta prácticamente. En el caso de la necrópolis del Valle de las Reinas, es fácil saber cómo se llaman. Se llaman QV22. O sea, Queen Valley 22, la tumba de Nefertiti, por ejemplo. De Nefertari, la reina esposa de Ramsés. ¿Se entiende? Ustedes van a tener que retener esto de alguna manera porque lo vamos a nombrar a cada rato, ¿tá? Cuando estudiemos las necrópolis tebanas, y es la única manera que tenemos de poder entender de qué es lo que estamos hablando, por lo menos del lugar. Hay otras necrópolis, cada una con su nomenclatura. Es como un código de encriptación. Exactamente, es un código. Es un código. ¿Y por qué cambiaron de DB a TT? Porque hay una necrópolis que se llama Dra Abu el Naga, y sigo escribiendo en el chat, Dra Abu el Naga, que se conoce sus tumbas como DB. Entonces ahí viene la gran complicación. Entonces por eso tuvieron que ponerle la doble T a las tumbas que se encontraron fuera de las necrópolis. Graciela, decime. No, que me acuerdo que cuando estudiamos la de Beni Hassan, ¿La de? la de Beni Hassan no era la que tenía los números también. Muy bien, Beni Hassan. Sí, perfecto. BH. BH, sí. Exacto. Es la misma, es el mismo código, como dijeron Es ahora. el mismo código. Es el mismo código. Ahí va. Que Sí, todo lo de decime. Egipto encontrado tiene un código. Ahí va, sí. Y No solo las
momia, todo lo que encuentran tienen un código. Sí, para guiarse. Exactamente, tienen un código, sí, exactamente, sí. En el caso de la momia de Tettigeri, cuando ellos descubren, en realidad este calle o este escondrijo había sido saqueado durante generaciones por una familia de ladrones, ¿está? Y sí. Y digo, estaban en conocimiento ellos de que había un calle donde había más de un veintenar de momias con sus ataúdes de diferentes reyes y reinas de distintas dinastías. No sé qué pasó exactamente que llegan a conocimiento de las autoridades de aquella época de Egipto, entonces viajan al Valle de los Reyes y entran, descubren, digamos, el calle. Y ahí comienzan a sacar y sacar y sacar y sacar momias, ¿tá? Entre esa cantidad enorme de momias hay algunas que las reconocen inmediatamente y otras que no. Entre ellas está justamente la momia de Tettigeri, que en un principio es catalogada como mujer desconocida B, ¿tá? Y que posteriormente, investigando un poco más, no se olviden que estamos hablando de 1881. La historia fue reescrita muchas veces y con cada nuevo descubrimiento se van aumentando cada vez más los conocimientos que hay de determinadas épocas. A posteriori se logra identificar el nombre de ella, ¿tá? Y después sí se encuentran entre sus vendas pequeños amuletos con su nombre y el nombre de sus padres. Por eso se conoce el nombre de sus padres. Y por eso también se conoce el nombre del año en que ella murió, no cuando nació. Ella muere en el año 1541 a.C., obviamente. Y además la momia en sí, la especificación de la momia es de una mujer de unos 70 o 75 años, sumamente anciana para la edad, que conservaba sus blancos, lo leo textual, que conservaba sus blancos cabellos trenzados y llevaba postizos de color negro. La mano derecha de esta momia ha desaparecido, posiblemente a causa de los daños que sufrió durante el saqueo de su tumba. Su nombre y el de sus padres estaban inscritos entre sus vendajes de lino. Esto lo saqué de una revista donde estaban catalogadas todas las momias encontradas en el escondrijo de Deir el-Bahari. Y nos pasamos de hora, así que les debo las imágenes para la clase próxima porque además estoy con la voz que está llegando a mi punto Sí, de ronquera total y absoluta. Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase. Sí, muchas Buenísimo. gracias. Muy buena. Muchas gracias, Muy buena, Gracias. Andrea. A Preciosa. mí me encantó estudiar. Sí, divina. Me encantó. Nos vemos. Chao, Bueno, nos chao. vemos mañana si Dios quiere con la clase de historia. Chao, Gracias, saludos. Mónica. Gracias. Chao, besitos a todos. Buena Chao, semana. chao. Gracias. Chao.